Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Sumamos más de 10 millones de suscriptores. Ahora también puedes vernos en Roku. Gracias por su apoyo. TV Radio Miami. Bueno, aquí estamos de nuevo. Seguimos en esto que es Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman esta transmisión. Quiero contarles que tenemos en estudios una visita muy agradable, es la doctora Sara. Buenas tardes, doctora. Mucho gusto, gracias por tenerme. Bienvenida. Gracias, gracias. La doctora nos visita, es un privilegio. Gracias, muchas gracias. Desde Nueva York. Sí, así es. Pero Miami es mi casa también. Claro, y Nueva York es la nuestra. Sí. De tanto en tanto intercambiamos sí. para fortificar fundamentalmente el turismo que hace falta. Sí, es verdad. Y es un buen camino. La doctora Sara llega a Miami para presentar su libro mañana. Sí. Ya lo estamos anunciando. Bueno, en realidad es una conferencia que voy a dar. Ajá, una conferencia. Una conferencia sobre los miedos. Ajá. Y se llama Jaque Mate al Miedo. O sea, lo que quiero presentar un poquito es desmistificar un poco ese miedo que se tiene a la palabra miedo, Ajá. decir exactamente qué es, porque la gente se confunde mucho el miedo con la ansiedad, la fobia, el pánico, decir qué es el miedo y luego de rever todos los miedos comunes que todos los seres humanos tenemos, ver de qué manera podemos combatirlo. Qué bien. ¿Hay fórmula? ¿Hay un método? Sí, sí, en realidad lo primero que quiero dejar en claro es que el miedo es algo adaptativo y necesario, es natural del ser humano. Nacemos con miedos básicos, muy poquitos, el resto los vamos aprendiendo, pero gracias a que tenemos miedo podemos sobrevivir, porque si no existiera el miedo, ¿cómo sabríamos cuando estaríamos frente a una situación de peligro, cierto? El miedo tiene una relación con la prudencia, por ejemplo. Claro, con la prudencia, con la precaución, Claro. con ser precavido, valga la redundancia de la palabra, ¿no? Claro. Pero gracias a que existe ese mecanismo Sí. de ponernos en alerta y que a su vez se produce con un montón de cambios fisiológicos, ¿cierto? Entonces nosotros nos podemos preparar, enfrentar ese miedo, ya sea peleándolo o huyendo. La doctora Sara es una profesional de la psicología y la neuropsicología. Así es. ¿Podemos hacer la diferenciación? Claro que sí. ¿Explicarlo bien? Sí, ¿Qué sí, es la sí. psicología, entonces? Bueno, la psicología clínica se basa en el estudio del comportamiento humano. Ajá. Y básicamente es a través de sus emociones. Bien. A través de las emociones el ser humano se comporta de una determinada manera que a veces es normal y a veces es patológico o anormal. La neuropsicología es una rama de la neurociencia que se encuentra entre la psicología, la psiquiatría y la neurología. ¿Y cuál es el plus que tiene la neuropsicología sobre la psicología? Es la especialización en las funciones del cerebro. Cuando se expresa la palabra psiquiatría a mí me da cierta cosita. Sí, no. El médico psiquiatra es un médico de medicina general que está especializado en el tratamiento farmacológico, o sea, de la medicina, cuando hay un trastorno mental. Eso es todo. A diferencia de un psicólogo que no fue a la escuela de medicina, sino que fue a una escuela de psicología y que está más basado en la psicoterapia, o sea, en el diagnóstico y en el tratamiento psicoterapéutico del paciente. Doctora, usted va a hablar de el jaque mate al miedo. Sí. No sé, quizá hablar el miedo aquí en Miami no sea igual que el miedo en Buenos Aires, el miedo en Caracas, el miedo en Bogotá, que el miedo en Nueva York. Claro. O sea, el medio ambiente influye muchísimo para que los ciudadanos, las personas tengan miedo. Claro, como tú dices, ¿no? En cada país se está viviendo algo particular a ese país y no mira lo que está pasando en Venezuela. Sí.
Pero que no tiene nada que ver con el miedo, pero genera miedo, ese terror, miedo, ¿no? porque fíjate tú, Claro. que todas estas muertes que hay, este vandalismo que parece irrefrenable, provoca muchísimo miedo en la población. Pero yo digo que independientemente de lo que cada país, por supuesto, de acuerdo a su cultura, a sus gobiernos, la política, está experimentando, existe un denominador común. Uno, a lo que es el ser humano per se, porque somos seres vulnerables. Bien. Todos tenemos miedo, o sea, a una cosa o la otra, y eso es sano, es natural, como dijimos antes, nos prepara. El problema es cuando el miedo se vuelve irracional, que no tiene nada que ver con algo concreto y que se va apoderando de nosotros de una manera que nos va coartando la libertad de progresar. O sea, ¿cierto? Que hay un miedo real y hay un miedo imaginario. Tal cual, hay un miedo real. ¿Lo creamos? Sí, ¿Por qué? Que lo creamos por muchos motivos. Uno, por ejemplo, es ese miedo universal, por ejemplo, el terrorismo. El terrorismo ya no discrimina, o sea, no es que es contra los judíos o contra el Estado de Israel, no, ahora ya el terrorismo es mundial. No se puede ir a Europa, no se puede ir a cárcel, no, entonces debemos decir, vamos a frenar, vamos a entender las raíces de que el terrorismo es una corriente que lo único que está tratando es justamente de aniquilarnos, y aniquilarnos mentalmente, porque desde el momento que le tenemos pánico y dejamos de vivir por el terror, que es un grado máximo de miedo, entonces estamos permitiendo que logre su objetivo. Entonces no, desde un miedo exagerado como es eso, a un miedo mucho más simple. Tengo miedo de volar en avión, tengo miedo de que me den una inyección, a pesar de que la necesito para mi salud, ¿cierto? Entonces, cuando esos miedos ya se vuelven exagerados y patológicos, entonces es cuando realmente tenemos que hacer un freno y decir, no, yo no puedo permitir, yo con mis pensamientos positivos y con un montón de cositas que tengo que adaptar, voy a lograr seguir mi vida, porque no se trata de que nos moramos en vida, sino que nosotros tenemos que dominar ese miedo para seguir viviendo, ¿cierto? Y bueno, en parte lo que se trata la charla es de eso, no solamente de rever todos los miedos, desde lo más chiquitos hasta lo más grande, sino, ok, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para dominar esto? Cuando éramos chicos, sí, teníamos miedo al cuco. Sí, sí, al hombre de la bolsa. Al hombre de la bolsa, sí. Sí. ¿A qué se tiene miedo hoy? Para representarlo de alguna manera en esa línea. Hoy se tiene mucho miedo a la muerte, mucho miedo a la muerte. Antes de eso no se hablaba, del cáncer, la palabra cáncer no se hablaba. Hoy en día con las tecnologías y con los avances uno habla ya del cáncer, de la muerte, pero ahora es tan, digamos, terrorífico, usando la palabra, de lo que es poder morirse a la vuelta de la esquina por un loco que viene y nos tiró una bomba, que eso tiene apoderada a la gente. O sea, la gente tiene miedo de salir a la calle, miedo de ir a un concierto, mira lo que pasó en París, miedo de participar de algún evento que haya mucha gente, a ver no sea cosa que me pase a mí. Mira, somos seres humanos, y como somos seres humanos, la incertidumbre siempre va a estar. Si dejamos de lado los miedos exagerados, el terrorismo, uno nunca sabe, puede salir a la calle, puede tener un accidente, o sea, uno tiene que aprender a vivir un poquito con la incertidumbre, pero tiene que prepararse mentalmente para decir, bueno, el día que me toque me tocará, pero yo no voy a permitir que algo irracional o otro que es irracional acapare mi vida, acapare mi mente. Entonces hay ciertas técnicas como para cuidarnos y protegernos. No exponerse, por ejemplo, tanto a la cosa obsesiva, ¿cierto? Es cierto que, por ejemplo, los medios tienen que informar, pero esas personas que entran en ese miedo patológico viven las 24 horas del día pegados a ver la noticia negativa. Eso no ayuda, eso intoxica el cerebro. Entonces, y también existe lo que se llama este diálogo interno que tenemos, chucu, 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 que le damos a la matraca a las 24 horas. Doctora, como un anticipo, una pildorita, sí, a lo que va a ser la charla de mañana, que va a ser ¿dónde? En Altamira, que es una librería muy bonita que queda en Coral Gables, a las 7:30 de la tarde. Es una charla gratuita para todo el que quiera. Vamos a tratar de llevarnos. Si Dios quiere. Todos sí, los amigos te espero. tienen que estar. Pero quiero que nos adelante. Sí. ¿Cómo hacemos para empezar a prepararnos cuando ya sentimos que algo nos da miedo? Perfecto. ¿Cómo debemos preparar nuestra estimulación para enfrentarlo? Mira, lo primero que yo digo que parece muy simple es saber respirar. Profundamente. Respirar profundamente y poner el cerebro en positivo.
Mira, positivo atrae positivo. No es como nos enseñaron, como íbamos al colegio, las cargas eléctricas, negativo atrae positivo. No, acá miedo atrae miedo. Es así. Cuanto más pensemos en el miedo, más miedo vamos a tener. Ahora, si en vez de pensar en negativo, pensamos en positivo, positivo va a traer más positivo. Y más positivo va a traer éxito. Entonces, parece difícil, pero no lo es. Es un hábito. Estamos tan acostumbrados a predisponernos a lo malo que a veces decimos, mejor no hago esto porque me puede ir mal o porque no creo que yo... No, pensemos que nos va a ir bien. ¿Por qué no vamos a adelantar y pensar en negativo? Mientras tanto nos vamos amargando y capaz que sale todo bien. Amarguémonos cuando llegue el momento y ahí veremos de qué otra forma salimos adelante. Pero preparémonos siempre para lo positivo. Y lo positivo, uno genera positivo. Cuando uno tira hacia afuera positivo, el positivo viene. Pero es un hábito, ¿no? Es un hábito. Es un hábito. Es un hábito y es un ejercicio que tenemos que Exacto. empezar. Gracias a un mensaje como este, alentador y positivo, Claro. evidentemente tomamos conciencia que podemos enfrentar eso Por que supuesto. en otro momento nos aterraría. Es que la gente no sabe el poder que tiene, porque Claro. está tan acostumbrada a achicarse, Claro. que no, todos somos iguales. Ujú. Mira, este es doctor y el otro es presidente de la nación, pero somos todos seres humanos, con las mismas cosas, con los mismos miedos, con las mismas emociones. Es cuestión de habituarse y cuando algo se repite y se vuelve hábito, después sale automático, aunque la gente no lo crea. Qué fácil que lo hace, doctora. No, yo sé que suena fácil, pero créeme que yo no estoy hablando solamente desde mis conocimientos, que la verdad que me he dedicado la vida a estudiar, te lo hablo como de corazón y de experiencia. Pero claro, y eso es lo que me transmite, me hace fácil enfrentar el miedo, porque, Claro, porque tengo herramientas Mira, ahora. yo también he vivido, la gente tiende a idealizar, yo he vivido situaciones terribles, pero bueno, se sale adelante, todo está aquí, Bien. todo está en el Ya cerebro. no es más el martillo y un destornillador. No, Ahora está y aquí. ya no es más el pensar en el corazón, Ahora mi está aquí. corazón, no. El corazón Ac- también está aquí. Accionar eso de no tener miedo, No. enfrentar la situación No. que nos va a salir bien. No, y uno solito se da cuenta Bien. cuando entra en esa vorágine de... ¡Ah! No, vamos a frenar, vamos a respirar, nos vamos a tomar un respirito, respiramos profundo y decimos, yo puedo. Tú sabes que cuando hay un objeto que se le tiene miedo, una de las formas de perderle miedo es ir acercándonos gradualmente, de a poquito. Vamos hasta ahí Sí, sí. y nos retiramos. Y después la próxima vamos un poquito más. Ajá. ¿Y sabes lo que ocurre? Que se va extinguiendo esa respuesta al miedo, porque cuando nos damos cuenta, uy, ya no pasó nada, sigo vivo, acá estoy, está todo bien, el mundo sigue adelante. Doctora, gracias por el mensaje. Gracias a ti, muchas gracias. Y bueno, Mañana vamos a presenciar la conferencia de la doctora. También encontraremos un libro ahí, lo vamos a llevar. Pero claro, el mensaje es positivo y creo que eso nos hace falta a todos. Tener un mensaje positivo que nos aliente, que nos dé fe, confianza en nosotros mismos. Y así podemos erradicar el miedo y tantas otras cosas que hoy pesan sobre nosotros. Hacemos la pausa, venimos enseguida. Sumamos más de 10 millones de suscriptores. Ahora también puedes vernos en Roku. Gracias por su apoyo. TV Radio Miami.